Muy bien, entonces vamos a seguir, hermanos, con el estudio del tabernáculo aquí en esta tarde. Entonces vamos a estar aquí, hemos estado viendo los utensilios dentro del tabernáculo. Bueno, esto fue al principio, el hombre creado, pero estamos aquí viendo los utensilios, el orden de los utensilios que encontramos dentro de este mobiliario, dentro de este edificio que Moisés, por orden divina, establece, crea, construye según el orden que él recibió de parte de Dios. Y dentro de este edificio, o esta tienda en ese momento, esto es lo que después, como he mencionado, llegó a ser el templo de Salomón, que construye Salomón para Dios, con las características que encontramos aquí. Bueno, Dios va a hacer esto por medio de él, una idea que David tuvo, pero que va a realizar su hijo Salomón. Dentro del tabernáculo hay unos utensilios que la Biblia menciona, muchos de ellos son conocidos. El más conocido creo que es el arca del pacto, el arca que encontramos en el tabernáculo, por supuesto, y es conocido porque allí es donde se manifestaba la gloria de Dios en ese lugar, ¿no? En ese lugar. Y vamos a mirar, dentro de esos utensilios pues tenemos eso, mencionábamos al principio el arca del pacto, eso lo encontramos aquí también. También tenemos ahí que miramos la mesa de los panes de la proposición, era donde se colocaban los panes, allí dentro del santuario también, y vimos la menorá, el candelero de oro, candelabro de oro. Y también, esto es más o menos cómo era el diseño, lo que nosotros leemos aquí en Éxodo 25, 26, toda esta descripción que encontramos aquí, que es lo que estamos mirando. Esto es como se veía, ¿no? El tabernáculo que Moisés construyó, ¿no? Alrededor de ese tabernáculo iban a estar las tribus organizadas. Dios también dijo cómo iban a estar las tribus organizadas. Solo en ese lugar que nosotros vemos ahí ingresaban los sacerdotes. Eso lo vamos a ir explicando hoy. Hoy vamos a explicar un poco eso. Pero eso es más o menos lo que nosotros vemos aquí, ¿no? Sí, es bueno ponerse una imagen de lo que a veces leemos para poder comprender qué es lo que está sucediendo aquí en estas letras, ¿no? Porque todo lo que vemos aquí son, el plan de Dios, el diseño de Dios, y Moisés tiene que hacer lo que Dios le dijo, como vemos, él lo hace tal cual Dios le dijo, y cada uno de los diseños que vemos también lo realizó exactamente como Dios le dijo. Y lo que hemos estado mirando, sin entrar mucho en detalle porque más adelante lo vamos a hacer, es ver el significado que eso tuvo para ellos, y por supuesto lo que eso implica para nosotros al día de hoy, como eso tiene relevancia para nosotros. Entonces, en la siguiente descripción vimos echando para atrás el tabernáculo, el arca del pacto, la mesa de los panes de la proposición, vimos el candelabro de oro y el altar de bronce, ¿sí? Donde se hacían las oraciones. También vimos las cortinas, la semana no pasada, la antepasada, no recuerdo cuándo fue. Y en las cortinas, algo que mencionamos allí sobre eso era lo que, en teoría implicaba, ¿no? En las cortinas, unas estaban hechas o entretejidas con unos corchetes de oro, las demás afuera estaban entretejidas con unas corchetes de bronce, lo que eso implicaba, hermanos, para nosotros. Y no voy a reiterar en eso porque lo vimos. Si usted no se acuerda, vaya al internet, ahí está el mensaje, lo puede escuchar también, pero vamos a seguir aquí. Éxodo 26, dije 27, pero es Éxodo 26, 31, comenzando en el versículo 31. Éxodo 26, versículo 31, dice la Escritura así, sígame con su vista, dice la Escritura así: también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y los pondrás sobre
4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os será separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero en frente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por este tiempo. Gracias, Señor, por su palabra. Ayúdame, Señor, mientras enseño su palabra. Enséñanos, Señor, a que podamos conocerle en esta noche un poco más, Señor, la obra que usted ha hecho sobre nosotros. Y, Padre amado, como debemos, Señor, estar agradecidos por la obra, Señor, que usted ha hecho, Señor, a través de Jesucristo. Danos entendimiento y ayúdanos a amarle en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, hermano. Entonces, como vemos, aquí tenemos la descripción. Entonces, encontramos la descripción o encontramos las instrucciones acerca de los velos. Los velos. Por un lado, nosotros tenemos aquí, y lo mencionábamos mientras leíamos ahí, los velos de adentro. Los velos de adentro. Ahora, déjenme regresar un momento aquí atrás en la imagen del tabernáculo. ¿Se acuerdan la división que había dentro del tabernáculo? El atrio afuera, yo no sé si esto puede apuntar el televisor, no, pero el atrio afuera es esto, ¿no? Voy a acercarme aquí. Esto es el atrio, esta es la parte de afuera del tabernáculo. Este es el santuario, todo. Las cortinas que mencionábamos la semana pasada son estas. El velo que nosotros vemos aquí, el velo de afuera, es la entrada al santuario, y el velo de adentro es la entrada al lugar santísimo. Entonces el velo de adentro, de acuerdo a la lectura que nosotros tenemos, era una separación entre el lugar santísimo, o servía para dividir el lugar santísimo del lugar santo. El velo de afuera era una separación que, evitaba que la gente de afuera pudiera tener acceso o mirar el santuario. Ahí el Salmo 24, el salmista pregunta: Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? ¿Se acuerda de ese salmo? ¿Lo ha leído? Que responde, ¿no? Y lo vamos a ver ahorita. Porque en este lugar, por las direcciones que vamos a ver ahorita, hermanos, no entraba cualquier persona, ¿ya? Y eso nos enseña a nosotros unas verdades que yo quiero mencionar ahora, y nos va a ayudar a entender por qué nosotros necesitamos predicar el Evangelio a los hombres perdidos. Y por qué, aunque una persona tenga su religión, está perdido eternamente, aunque tenga su religión. Y vamos a ver a qué me refiero en breve. Entonces, por un lado, nosotros tenemos el velo de adentro. Cuando hablamos del velo de adentro, estamos hablando de ese velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo. Entonces, está el lugar santo, que era donde estaban los sacerdotes de Israel, y está el lugar santísimo, donde entraba una vez el sumo sacerdote, una sola vez al año, donde a su vez estaba el arca del pacto, lo que veíamos, por medio de la cual Dios hablaba con Moisés y se manifestaba allí, ¿no? Ahí estaba literalmente la presencia de Dios entre ellos. Por eso el lugar santísimo, ¿no? Porque allí estaba, por supuesto, la presencia del Santísimo, ¿no? De Dios. Entonces, ese velo, hermanos, estaba hecho con querubines, lo vimos ahí. Hecho no con querubines, estaba hecho de cortinas, pero tenía algunas formas de querubines. Ese velo, como dije, separaba entonces el lugar santísimo del lugar santo. Y aunque el velo, hermanos, separaba a Dios de su pueblo, también, hermanos, proveía una revelación de cómo era el estar en su presencia. Es decir,
separaba a Dios de su pueblo. Fíjate que empezamos hablando con la idea, Dios quiere tener una relación con el hombre. Por eso pasamos tiempo mirando eso. Porque el que quiso desde el principio tener una relación con el hombre fue Dios, pero Dios después de la caída, Él va a idear un plan. Bueno, ese fue su plan, fue supremo, eterno, de acuerdo a la Escritura. Pero nos va a revelar cómo, para que nosotros, los seres humanos, podamos tener comunión con Él, nosotros necesitamos pasar por un proceso que aquí se describe muy exactamente bien lo que pasa en la cruz de Cristo, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar mirar. Bueno, hemos estado señalando con cada uno de los utensilios que, o sea, de alguna manera nos señala algo en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, algo que tiene relación, por supuesto, con la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿no? Entonces, nos separa el velo de Dios, pero al mismo tiempo provee una revelación de cómo era el estar en su presencia, ¿no? Para estar en su presencia había que seguir, número uno, las instrucciones de Dios, ¿no? Número uno, así, eso tenlo en tu mente, porque Dios va a ser específico y vamos a ver algunos textos que nos van a ayudar a ver qué tan específico fue Dios en cuanto a esto. Hermanos, solamente, y esta es una de las especificaciones, solamente en el día de expiación, el sumo sacerdote podía traspasar ese velo de adentro. Solamente en el día de la expiación. O sea, de otro día él no podía entrar a ese lugar. Solamente lo iba a hacer ese día que se había destinado para el día de expiación. En breve vamos a ver cuándo más o menos será eso. Que era lo mismo, hermanos, a entrar, recuerde una vez más, entrar detrás del velo de adentro era el equivalente a entrar en la presencia misma de Dios. ¿Sí? O sea, eso era el equivalente. Ahora, debía entrar el sumo sacerdote una vez en todo el año. Y debía hacerlo de acuerdo a lo que vemos en Levítico 16, de una forma que, bueno, debía seguir si no iba a morir, como dijo Dios que iba a suceder. Y tenemos entonces el velo de afuera, que mantenía el lugar santo oculto de la vista de todo, con la excepción, por supuesto, de los sacerdotes. Ahora, en ese velo de adentro, solamente el sumo sacerdote, una vez al año. En el santuario, detrás del primer velo de la entrada, no iba a entrar cualquier persona, solo los sacerdotes. ¿Me está siguiendo? O sea, el de adentro, el sumo sacerdote una vez al año, en el de afuera, que también está adentro, pero la Biblia lo describe como el velo de afuera del santuario. Ahora, y si va a entrar los sacerdotes, hablando de un grupo de personas, no se especifica que iba a entrar una sola vez al año, pero no entraba cualquier persona. ¿Ya? ¿Sí me está siguiendo, hermano? Muy bien. Quiero que me siga porque esto tiene una enseñanza teológica, hermanos, demasiado especial para nosotros, más cuando agarramos esto y a la luz de la Biblia, teología de la Biblia o la teología bíblica, vemos la cruz y lo que Cristo ha hecho para que nosotros podamos hoy entrar a la presencia de Dios sin necesidad de un sumo sacerdote físico, ¿me entiendes? Aquí, porque Cristo cumple la función de sumo sacerdote, pero Él no entra una vez al año, Él entró una vez y para siempre, dice la Escritura. Entonces, eso, hermanos, es muy especial que nosotros comprendamos esto. Y como, bueno, desde el principio Dios nos estaba señalando a Cristo, su obra, lo que Él iba a hacer, ¿ya? Así que aunque el pueblo, hermanos de Israel, disfrutaba tener la presencia de Dios entre ellos, el tabernáculo entre Israel era, hermanos, el equivalente a Dios está con nosotros. ¿Me entiendes? Eso era el equivalente. Dios está aquí, entre ellos. Y bueno, literalmente, porque entre las tribus estaba el tabernáculo donde estaba Dios. Sí, porque las tribus se van a organizar alrededor del tabernáculo. Dios era el centro, moraba literalmente entre ellos. Aunque ellos disfrutaban de eso, hermanos, no tenían un acceso ilimitado a Dios. Su acceso a Dios estaba limitado, como vemos.
Había un lugar donde estaba la presencia de Dios, en la cual una sola persona, una sola vez al año, podía ingresar. El resto no podía entrar ahí. Así que no era un acceso ilimitado, sino un acceso limitado. Gracias, hermano. Dios, hermanos, era accesible solamente de la manera que Él lo ordenó. ¿Ya? Es decir, yo voy a tener comunión con ustedes, pero esa es la forma en cómo esto va a ser posible. De otra manera es imposible. ¿Me entienden? Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque si bien es cierto que ya no es esta la forma, al día de hoy, las condiciones siguen siendo exactamente las mismas. ¿Me entienden? Si no hay expiación por el pecado, no hay comunión de ese pecador con Dios al día de hoy. ¿Ya? Por más que vayas a la iglesia, tengas tu religión, ¿me entiendes? Si no hay una expiación por el pecado, un perdón, ¿verdad? Una justificación, una limpieza, una pureza, hermanos, no hay comunión de un pecador con Dios. No puedes. ¿Ya? Si Dios, hermanos, es el que ordenó la manera en cómo el ser humano iba a tener comunión con Él. Y hermanos, si también no solamente lo ordenó, sino también autorizó quiénes eran los que podían en este momento de la historia bíblica tener comunión con Él. Directa, ¿me entienden? Entrar en su presencia directa, ¿no? Para ser específico, sacerdotes y sumos sacerdotes. Levitas, no de cualquier tribu de Israel, que eran 12, solo los levitas, la tribu de Leví. Eran los privilegiados de poder vivir dentro de ese lugar. ¿Ah? Comer, vivir literalmente dentro de ese lugar. De manera que, hermanos, como usted podrá darse cuenta, los velos del tabernáculo funcionaban como separaciones físicas, literales. Eran separaciones, como vemos, físicas, literales. Uno hecho con querubines dividía el lugar santísimo, mientras que otro, protegía la entrada externa del tabernáculo, dividiendo entonces el santuario, ese edificio, del atrio, esa parte de afuera, donde sí podía entrar el ser humano común. O sea, las demás tribus podían entrar ahí. Ellos traían su animal que iban a sacrificar en la cruz, para nosotros, el altar. Aquí, ellos iban a sacrificar su cordero, su animal en ese lugar, y ahí estaban los sacerdotes, día tras día, ofreciendo sacrificio en ese lugar. Entonces, el velo interior, hermanos, nos enseña verdades profundas sobre la relación entre Dios y la humanidad. Y, hermanos, por supuesto, esto es un tipo de la separación entre el hombre y Dios. Cuando el hombre pecó, el ser humano pecó al principio, el hombre fue separado de Dios. Y vemos en Génesis capítulo 3, un modelo de eso fue inmediato. O sea, Adán pecó, vino Dios y castigó su pecado, sacándolos de su presencia, ¿ya? Y poniendo una separación. Conecta esto con querubines que rodeaban esa separación. Agarra la cortina que separaba la presencia de Dios con querubines. Lo mismo pasó en el Edén. Pero estaban una separación que hizo que el ser humano fuera separado de Dios, producida, por supuesto, por el pecado. Y hermanos, esta separación entre el hombre y Dios nos habla de la barrera de separación que el pecado ha causado. Por eso he dicho, si tienes tu religión, no importa, tú estás separado de Dios. ¿Me entiendes? ¿Me estás siguiendo? Porque la religión no me hace más cerca de Dios. ¿Ya? Mira, religión sin Cristo no me santifica, no me califica para entrar en la presencia de Dios. ¿Me explico? Eso, puedes tener tu religión, morirte, irte al infierno porque estabas separado de Dios por tu pecado, mueres y se hará realidad lo que ya eres al día de hoy. Un pecador separado de Dios, camino al infierno, mueres y recibirás el juicio de la separación eterna de Dios para siempre. Terrible final, lo he dicho,
que sería un terrible final para aquellos que, estando en una iglesia, despierten en esa realidad eterna, ¿no? Ya. Así que nos habla de eso. Y, hermanos, nos habla de la separación que el pecado ha causado, excluyendo a todos del privilegio y del disfrute de la presencia de Dios. Eso fue lo que hizo el pecado. Si el pecado, hermanos, no separa de Dios. Dios es santísimo, el hombre es pecador. ¿Me entienden? Para tener una relación con Él, hacía falta un proceso que aquí esto lo describe muy bien y la cruz lo termina para siempre. ¿Ya? Cristo en la cruz, ¿no? Así que en los días del Antiguo Testamento solamente entraban aquellos hermanos, aquellas personas mediante la sangre en el día de la expiación. ¿Ya? Mediante el sacrificio que se hacía en el día de la expiación. Bueno, la gloria de Dios era tan majestuosa y santa que era necesario el velo. Mira, ¿por qué? Porque los hombres, hermanos, y Dios lo dijo, hermanos, en Éxodo 33:20, Dios le dijo esto a Moisés. Hermanos, los hombres no podíamos estar en la presencia de Dios y vivir. Fíjate lo que Dios le dice a Moisés. Aquí, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre. ¿Y qué pasa? Ya. ¿Me entiendes? Por eso Isaías, en Isaías 6, cuando describe su visión de ver a Dios en su trono, en su gloria santa y majestuosa, dijo, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre de labios inmundos, han visto mis ojos a Dios. ¿Ah? Y Dios le dice, no temas, y viene un ángel y lo purifica, y lo califica ahora para estar ahí. Así que, hermanos, no era... O sea, la gloria santa de Dios no es algo, hermanos, que puede cohabitar con el ser humano pecador. ¿Me entiendes? Por eso ningún ser humano puede... Señor, ¿quién entrará en tu santuario? Dice el salmista, Salmo 24, que él mismo dice, el de manos limpias y corazón puro. Salmo 24. Algo difícil, humanamente hablando, para nosotros. Porque no tenemos las manos limpias, porque no tenemos un corazón puro. Nos hace falta un sacrificio a ellos en aquel momento. En el día de hoy, Dios ha provisto el sacrificio. Nos hace falta a nosotros en el día de hoy creer en Jesucristo. Y serás salvo. Ahora sí, tienes tus manos limpias. No porque nunca las ensuciaste, no, las ensuciamos mucho. Pero su sacrificio, por su fe en Él, he sido limpio. Ya. Eso es majestuoso, hermano. El sumo sacerdote, entonces, quien presentaba una ofrenda de sangre por su propio pecado primero, luego por los del pueblo, entraba entonces una vez al año detrás de ese velo primero. Hermano, esta ofrenda era realizada, como he dicho, en el día de la expiación. Ese día es conocido como en Israel como el Yom Kippur. No sé, hay una guerra famosa, la famosa guerra del Yom Kippur. ¿Alguien sabe? Ya más o menos se imagina qué pasó. Israel fue atacada el día en que ellos estaban en su fiesta. Ellos no pueden hacer nada. Los enemigos dijeron, esta es la oportunidad más perfecta para hacer esto. Judíos son religiosos, ese día no pueden hacer nada. ¿Me entienden? Y a propósito, hace unos años atrás, 2, 3 años, cuando hubo ese ataque también fue exactamente en ese mismo momento. Claro, el contexto era diferente. Donde ocurre, los judíos ya no están guardando la fiesta bíblicamente. Ahora están de fiestas paganas. ¿Ya? Israel ha cambiado. ¿Ya? Sí, Israel hoy no es Israel ayer. Está lejos de serlo. Entonces, en ese tiempo, hermanos, que era entre septiembre y octubre de nuestro calendario, ellos celebran su día de la expiación. Entonces, hermanos, este era el único día del año en el que el sumo sacerdote entraba a ese lugar para ofrecer la expiación por el pecado del pueblo, por su pecado, y poder entrar a la presencia misma de Dios. Fíjate lo que dice Levítico, Moisés, aquí hablando también, dice, habló Jehová a Moisés,
después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron, ¿qué les pasó a los hijos de Aarón? Se acercaron mal. ¿Me entienden? Se acercaron delante de Jehová y ¿qué pasó? Y dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Los hijos de Aarón parece, por el contexto, que entraron en un tiempo en el que no era el tiempo. Y entonces Dios le dice a Moisés, dile a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. ¿Para qué, hermano? Para que no muera. Dice, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio, con eso entrará Aarón. Estos son los requisitos de Dios, míralo. Dice, con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Y ahora nota esto, dice, se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Sobre las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua pura. Todo eso, hermanos, es un ritual de purificación. ¿Me entiendes? O sea, no vas a entrar una vez al año, pero no, ni se te ocurra venir aquí como tú quieres. No, yo tengo mi religión. Ni se te ocurra venir a Dios como tú quieres. ¿Ya? No, es que yo tengo mi manera de... No, ni se te ocurra venir a Dios como tú quieres. Es como Él dijo que se hace hacer. ¿Me entiendes? Al día de hoy, gracias a Dios, esto no es una realidad para nosotros. No venimos aquí con vestiduras blancas, ¿verdad? De lino puro, purísimo, bañados. No, eso no ocurre. ¿Por qué? Porque Cristo es eso y ha obrado para eso. ¿Me entiendes? Sí. Sin Cristo en tu vida, ni se te ocurra pensar que puedes entrar a la presencia de Dios. No puedes. Y dice, y de la congregación de los hijos de Israel, tomará 2 machos cabríos para expiación. Expiación es sacrificio. Y un cuerpo de carnero también para el holocausto. Y dice, versículo 34, más adelante, usted puede leer Levítico 16 entero, está toda la inscripción. Pero dice aquí, Moisés dice, y eso tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y mira, y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Así que, hermanos, todo el sistema del Antiguo Testamento de sacrificios, hermanos, con su punto culminante para nosotros en el día de la expiación, proporciona entonces las bases para comprender el significado de la muerte expiatoria de Jesucristo como se presenta en el Nuevo Testamento. Que no casualmente ocurrió, no en el día de la expiación, pero ocurrió en el día en que se celebraba también una de las fiestas solemnes de Israel, como era la Pascua, en el que sacrificaban el cordero, el Passover, ¿no? El día que el ángel de Jehová pasó sobre las casas de los israelitas en Egipto y mató literalmente a los hijos mayores de los primogénitos de todas las familias de Egipto. Ese día muere el Cordero, santo y sin mancha en Israel. Ahora, el Cristo, ¿no? Jesús. La epístola de Hebreos, hermanos, se refiere específicamente al día de la expiación y nos dice que Cristo Jesús cumplió y, hermanos, y trascendió el día de la expiación fue cumplida y trascendida en el día en que Cristo es crucificado. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este sí. ¿Ya? Como dice el escritor de Hebreos, aquellos no podían hacer perfecto a los que se acercaban a Dios, pero nos va a decir que Cristo con un solo sacrificio hizo perfecto a los santificados.
Fíjate lo que dice aquí, Hebreos 9, 7. Dice, pero la segunda parte se está explicando, el tabernáculo, lo que vemos aquí. Puedes leerlo de entero, no tengo la primera parte, pero por tiempo no lo vamos a leer. Ahí está, primeros versículos. En el 7 comienza a hablar de la segunda parte. Dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, no sin sacrificio, la cual ofrece por sí mismo, lo que vemos en Levítico, y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Sí, Dios ha provisto la manera en cómo se puede, pero todavía el camino no está abierto para que el hombre pueda tener comunión directa con Dios, dándonos a entender. Por eso la separación. Entre tanto, dice que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Sí, era un culto que en realidad, por eso se debía hacer siempre, cada año el día del año de la expiación, cada día, cada semana, cada mes. No era algo que hacía perfecto. Dice, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo, escucha, de reformar las cosas. El escritor de Hebreos nos está diciendo algo aquí. Las cosas han cambiado. Ya no necesito a Moisés, la ley de Moisés para vivir cerca de Dios. Ahora necesito a Cristo, no necesito el sistema de sacrificio. El día en el que dice de reformar las cosas, pero estando ya presente, ¿quién? Cristo. Sumo sacerdote, Cristo, de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, dice, es decir, no de esta creación, sino por, y dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, de animales, ¿no? Sino por su propia sangre, Cristo, el sumo sacerdote de los bienes venideros. Dice, entró una vez al año. Una vez, dice, para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido redención anual. Gracias a Dios. Y dice luego, aquí en el texto, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. A lo antiguo se reformó. Dice, ¿para qué? Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, dice, los llamados reciban la promesa de la herencia. ¡Qué bendición! Eso, hermano, hoy es diferente, pero las condiciones siguen siendo las mismas. ¿Bien? Ya, ¿qué ha cambiado, pastor? Bueno, ha cambiado el sistema sacrificial que había, que nosotros debíamos hacer. Bueno, en aquel momento los hijos de Israel. Hoy por hoy, hermanos, eso ha cambiado. Ahora, sucede otras cosas que voy a ir rápido para terminar con ese asunto, hermano. Así que como se habrá notado, hermano, entonces esta división o separación quedaba abolida una sola vez al año. Esa división o separación. ¿Por qué? Una sola vez al año alguien podía cruzar ahí de una manera en cómo Dios lo había establecido. Solamente el sumo sacerdote tenía acceso. Él era el único que gozaba de ese honor, pero una vez más, solo una vez al año.
¿Qué nos enseña eso? Bueno, nos enseña varias cosas, hermano. No sé si lo has visto. En primer lugar, nos enseña que el pecado, hermanos, de nosotros los seres humanos nos aleja de Dios. ¿Ya? Número 1, cuando tú veas a tu familiar que está sin Cristo, está separado de... Una de las razones por las que tienes que testificar de Cristo a él, a ella, es porque está actualmente separado de Dios. Ahorita, si Cristo no es su Salvador, se va a morir y ¿sabe qué va a pasar? Se va a hacer realidad lo que ya es ahora. Él es alguien separado de Dios, se va a morir y ¿a dónde va a estar? Con Dios. ¿Quién entrará en tu santuario? El de manos limpias, el de corazón puro, ese. ¿Ya? ¿Cómo puedo yo tener eso? Cristo. Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Nombre sin igual, dice el canto, ¿no? Por eso tienes que hablar de Cristo. Si no has creído, por eso tienes que confiar en Cristo como tu Salvador. En segundo lugar, Dios es eso. Sí, Dios es amor. Es casi imposible no ver el amor de Dios en eso, porque, o sea, hermano, ¿tenía Dios necesidad de hacer eso? No. Pero por su amor, con que nos amó, dice el escritor del Evangelio de Juan, ¿no? Juan, dice, nos dio a su Hijo unigénito. ¿Eh? Podríamos decir, por su amor con que nos amó, nos dio el tabernáculo. ¿Me entiendes? Hay amor. Pero aquí, hermanos, como bien señalaba la hermana, Dios, aquí nos muestra esto, hermanos, que Dios es santo y no cohabita con el pecador de manera coigual. No. Sí estaba ahí entre ellos, pero era como dicen, estaban juntos pero no revueltos. ¿Sí? ¿Entiendes? Dios está ahí entre ellos, pero para estar en ese lugar específico donde Dios estaba, habían unos requisitos que habían que hacerse, cumplirse, pasos, porque Dios es santo. Hermanos, el relato bíblico enfatiza la santidad de Dios. El domingo vamos a hablar de eso. La importancia, hermanos, de la pureza ritual es algo que se enfatiza también. Y la solemne responsabilidad del sumo sacerdote. Era una responsabilidad tremenda, hermano. Usted sabe lo que eso significa, entrar ahí. ¿Bien? Era leer Levítico 16. Los calcetines de lino blanco. ¿No? Póngaselo. ¿Me entiende? Con una lista así, checklist. Before you go. ¿Me entiende? El becerro, el que Dios dijo, porque yo no voy a entrar ahí, ¿verdad? Y responder de manera irresponsable. ¿Me entiende? Ya murieron los hijos de Aarón. Aarón no quiere morir él también. ¿Entiendes? Dice el salmista, Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Jehová? El monte de Jehová es una expresión como, bueno, o sea, la idea de los lugares altos, ¿no? Donde se tenía ese templo, exacto, como ir ahí. ¿Entiendes? Por eso, subir a Jerusalén no era solamente subir a Jerusalén, que había que subir geográficamente, está más alto, a 700, ni tan alto como, bueno, no sé, La Paz, Quito, Bogotá, pero estaba alto con relación a todo el territorio. No era solamente subir de esa manera, sino también implicaba algo porque ahí está el templo, era subir para tener una comunión con Dios en ese lugar. Por eso muchos subían a Jerusalén. Pero dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? ¿Quién? ¿Ah? Lo bueno es que el Salmo responde, hermano. Y bueno, ahora no lee esto y gracias al Señor por Cristo, porque imagínate lo que sería leer esto sin Cristo. ¿Me entiendes? Por un momento. Imagínatelo. O sea, leer, ¿quién subirá al monte? ¿Quién estará en su lugar? Para que entiendan. Para que me entiendan lo que quiere. ¿Quién podrá ir al cielo cuando muera? Dice
el limpio de manos y puro de corazón. ¿Habrá alguien así aquí al día de hoy? Pastor, no vamos a ir al cielo. Por eso te dije, piensa en eso si Cristo no estuviera. Porque si Cristo está, esto cambia. ¿Me entiendes? Porque Cristo me ha hecho limpio de manos. Cristo me ha hecho puro de corazón. Cristo, hermanos, ha lavado mi cuerpo de las cosas vanas con las que yo vanamente me hinché en el pecado. ¿Cuándo, pastor? Cuando yo puse mi fe en su obra y le dije, Señor, sálvame, yo soy un pecador. Ahora, por su gracia, por su obra, ese pecador va a entrar a la presencia de Dios. ¡Wow! ¿Ya? Y usted también, si Cristo es su Salvador. Si no lo es, bueno, yo creo que ya la invitación es sencilla. Crea en Cristo hoy y usted tendrá el alivio que yo ahora mismo estoy sintiendo y que muchos hermanos aquí están sintiendo. Lo tercero que nos enseña, hermanos, es que Dios es el que, y entiende eso, hermano, porque a algunos hasta cristianos parece que no entendemos esto. Hermanos, el que determina el método de admisión a este lugar y los requisitos es lo más lógico que nosotros debemos hacer es hacer lo que Dios dice que hacer. Dice, arrepentíos y creed en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Eso lo dice Dios. Y yo no lo hago, ¿me entiendes? Me voy a morir. Y cuando vea a Dios, Él me va a juzgar y enviarme a un lugar de eterna separación de Dios porque estoy separado de Él. Ya. Nunca le conocí. ¿Ya? Y lo vemos en Levíticos. Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no se le ocurra, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. ¿Me entiendes? Yo me imagino a Moisés llegar a Aarón, ¿verdad? Ni se te ocurra, ni se te ocurra, ni se te ocurra. Eso no vemos, eso, pero Moisés tiene que decirle esto a Aarón. Dios le dice, dile a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca para que no muera. Dios es el que determina quién y cómo vas a entrar. ¿Me entiendes? Ahora, sonó raro eso aquí hoy. ¿Verdad? ¿Quién va a entrar? Dios es el que determina. Sí, como que Dios está allá arriba, tú vas a entrar, tú no. En Cristo eso no pasa. ¿Me entiendes? Si cree todo aquel que confesare que Jesucristo es el Señor, será todo aquel. Ya, punto. ¿Me entiendes? Pero los requisitos, Dios lo determina. ¿Cuál es el requisito? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esos son los requisitos. Hoy, ayer era otra cosa. ¿Me estás siguiendo, no? No, ellos van a una iglesia. Aquí no dice que si va a una iglesia va a ser salvo. ¿Verdad que no? Aquí no dice que si tiene su religión va a ser salvo. ¿Verdad que no dice eso? ¿Por qué inventamos eso? Porque es que hacemos pensar a la gente que sí, que de alguna manera sí. Aquí no dice que si tú obras bien y no miras a quién, tú vas a ser salvo. Ahí no dice eso. ¿Me entiendes? Si tú eres una buena persona, yo no sé de dónde sacan esos teólogos eso, porque teológicamente hablando y bíblicamente hablando, ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Pero ahí estamos muchos diciéndole, no, mira, pórtate bien. Sé una buena persona, sé un buen amigo, un buen padre. ¿Ya? Sí,
Claro, ¿por qué? Dice, porque por gracia. Claro, claramente. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero luego dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, no soy salvo por las obras que hago, pero una vez que soy salvo, estoy llamado a hacer obras. Para ser salvo, no, porque ya fui. ¿Me entiendes, hermano? Dios, hermanos, quería tener una relación con el ser humano y Él ha establecido el método para que esto sea posible. ¿Ya? En este momento de la historia bíblica, ese era el método, esa era la forma. En nuestro contexto, las cosas son diferentes. Hay un tabernáculo mejor, hay un sacrificio mejor, hay un sacerdote mejor, Cristo el Señor. Todo aquel que cree será salvo. Así que el pecado produce separación. Sin embargo, hermanos, esta separación no era permanente. Mediante la expiación se otorgaba la admisión, aunque era limitada. ¿Me entienden? En aquel momento. Pero, hermanos, como leemos en Hebreos, nosotros vemos ahí que la ley ceremonial no podía ser perfecto a los que se acercaban, ni su observancia llevaría a nadie al cielo. Como dijo Mateo Henry en su comentario de Éxodo, la vida y la inmortalidad permanecían ocultas hasta que fueron sacadas a la luz por el Evangelio, que reveló todo en un momento sublime para la historia bíblica. ¿A qué se refiere, pastor, a eso? Cuando Cristo muere en la cruz. Cuando Cristo, el Cordero de Dios, vertió su preciosa sangre en la cruz. Cuando Cristo en la cruz, crucificado, dice, consumado es. La Biblia dice, hermanos, ahí en el Evangelio de Mateo, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba abajo. ¿Te acuerdas del velo que separaba? Ese lugar ya no está. Ya no hay esa separación. ¿Bien? Ya no es una vez al año. Cristo con su muerte en la cruz quitó el velo. ¿Ya? Hermanos, ese evento cambió para siempre la condición divina para que el hombre se acerque a Dios. Hoy Cristo es la condición divina. Si tú no lo tienes, tú estás perdido. Si tú no lo tienes. Pero si estás vivo, tienes esperanza todavía. Si estás vivo. ¿Me entiendes? Si tú no lo tienes, tú estás perdido. Si estás vivo, gracias a Dios, tienes esperanza, tienes oportunidad. Lo mejor es que veas qué dice Dios y obedezcas lo que dice Dios. ¿Me entiendes, hermano? Así que el pecado, hermanos, hoy sigue separando a los hombres de Dios, pero en Cristo Dios garantiza y ofrece el perdón y la oportunidad de entrar, no una vez al año, sino siempre y para siempre a su presencia. Eso es lo que goza usted, creyente, hoy. Allá el sumo sacerdote una vez al año, el creyente traía su animalito y lo sacrificaba, pero hasta ahí llegabas. ¿Me entiendes? Ana, cuando entró a ese lugar, se postró ahí en las faldas de los pilares del templo, de la entrada de afuera, de los velos de afuera, y ahí oró. Y pidió a su hijo, que Dios le dio. ¿Ya? Y ahí se sentaba el sumo sacerdote Elí, como estaba ahí, que la vio orando y llorando en ese lugar y la tuvo por ebria. Pero ese era todo lo que podía. Más allá, allá no podía ir. Hoy, hermanos, yo puedo entrar a Dios y llorar y hablar con Él sin morir, gracias a Cristo. Y voy a morirme físicamente un día y voy a estar con Él gracias a Cristo. ¿Ah? Es eso. Eso es el significado para nosotros de lo que vemos aquí, hermano. Así que bueno, que el Señor nos ayude. Por eso decía, amarle más, ¿ya? Y a darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho.
por nosotros. Si no eres un creyente, hazte uno. Hazte uno. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por su...